Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí, como siempre, en su programa favorito, el mejor de todos los podcasts, parece chiste. Es patología. Y el día de hoy, como se los hemos prometido, ya casi va a acabar esta temporada, pero bueno, aún así seguimos. Tenemos un súper programón en donde vamos a hablar de una película que en este momento está haciendo el trend, ¿no? Me parece que varios pacientes te pidieron este tema, ¿no? Uh-huh. Que lo desarrollaras. Es una película bien interesante, pero antes de decirles cuál es, vayan por su juguito de uva fermentado, chocolate caliente, frío, frappuccino, lo que quieran beber. Uh-huh. Para que nos acompañen este ratito, en el que vamos a hablar de esta película que si ahorita quieren ir a verla, yo creo que todavía va a estar como un mes más, ¿no? En cine, sí. Justo ahorita está y se llama Romper el Círculo. El director es Justin Baldoni y esta película se estrenó el 8 de agosto del 2024 y fue grabada en Estados Unidos, ¿no? Así es. Nos llama la atención y bueno, a mí particularmente cuando Ana me comentó que se la habían recomendado, de hecho también a mí creo que un par de pacientes me dijeron que la viera, que estaba interesante, porque es un gran ejemplo de los patrones familiares, ¿no? Pero antes de ir al análisis, vamos a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, ya saben, en YouTube, denle a la campanita, compartan nuestros contenidos y sigan por favor haciéndonos sugerencias de temas que quieran que tratemos. Acuérdense que siempre los vamos a tratar aquí. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de qué se trata la peli? Para empezar claro que en sí. calor. Sí. Pues ahora verán, ¿no? Así, micro reseña, porque si no se quedan. Sí. Si no, luego dicen que no es reseña. O nos regaña el productor. Sí. Pues básicamente yo lo resumiría en que trata un poquito de trauma transgeneracional y como lo que leí yo vamos a aterrizar como romper patrones. Es correcto. Que es una chica que viene de una familia en donde había violencia, ¿no? El papá solía golpear a la mamá y ella creció viendo eso. Vaya, la película empieza con que justo va al funeral de su papá y se ve que tiene ahí como cosillas atoradas, ¿no? Con él, cosotas, no sé, no sabemos ahí todavía. Y se va desenvolviendo, justo regresa al funeral y conoce a un chavo, ¿no? En la azotea de un edificio. Me lo voy a reservar para el análisis, pero yo diría que desde el segundo uno había red flags, pero sí, bueno. Pienso exactamente lo mismo. Nos dice uno de los productores que sí, y tiene razón. Sí. Es correcto, es correcto. Pero bueno, ya saben, de estos momentos donde qué química tan bárbara tenemos, ¿no? O sea, pues vaya, se gustaron. ¡Wow! Me suena. Es que tenemos una química sexual increíble. Hemos oído esa frase muchas veces. Más de las que quisiéramos. Sí, así es. Serialmente, además. Entonces, pues conecta muy padre con este chavo. Bueno, ahí todavía no tienen sexo, pero sí se ve química sexual tal cual, ¿no? O sea, como atracción, vaya, ¿no? Que sería lo que yo llamaría que conectaron desde las heridas, ¿no? Muy rápido. Y a veces, cuando eso sucede, sentimos una química increíble también. Aguas, ¿no? Entonces, pues hombre deslumbrante, macho alfa, neurocirujano, rico, exitoso, va al gimnasio, tiene unos músculos preciosos, él se sabe precioso, bueno, no es mi estilo, pero se sabe precioso, y se vende así, ¿no? Y entonces ella como que le pone también el freno un poquito de, sí me gustas, pero yo soy la mujer con la que te casas, ¿no? No nada más a la que utilizas y dejas, la niña, ¿no? buena a la que le presentas a tu mamá. Exactamente, ¿no? Que Todavía ahorita también hablaremos de eso. Todavía existe eso. Digo, sí. Pues es que yo diría que ahí empieza como un poquito también juegos de poder, ¿no? Y de enganchar. Ahorita, ahí vamos. ¿No? Sí. Hacia allá vamos. Pero entonces como que lo mantiene ahí así de no, a mí no me vas a usar, a mí no me vas a usar, lo cual obviamente lo engancha él más. Hasta que finalmente le dice, quiero salir contigo bien. Salen, se enamoran, se casan y de repente pues resulta que se está replicando lo mismo, ¿no? Empieza ahí a haber un par de eventos donde hay violencia, como el ciclo de la violencia, ¿no? Perdóname, fue sin querer, tal, ¿no? Tú tranquila, yo te amo, ¿no? Reaparece además un exnovio que fue muy importante para ella y eso vuelve peor la situación.
hasta que ya hay un evento donde la violencia es más fuerte y ya es inexcusable, digamos, o ya no puede ella no verlo, ¿no? Encontrar justificación. Y entonces resulta que está embarazada, ¿no? Y no sabe qué va a hacer, pero sí se separa de él. Y eventualmente cuando nace la niña, porque fue niña, como que eso la hace también reflexionar a ella y dice, conmigo tiene que acabar este círculo, ¿no? O sea, mi mamá lo vivió, yo lo viví, no podemos perpetuar esto y si voy a romper este círculo, por eso se llama así la película, tengo que dejar esta relación, ¿no? Y bueno, básicamente eso es, ¿no? Ok. Entonces, así, ¿por dónde quieres que Se empecemos? comió unos pequeños detalles bien importantes, pero no, lo que pasa es que sí. ¿Del o sea, exnovio? ¿Cuál sí, es mi com-? Atlas. Pues cómo se conocieron. O sea, finalmente él era su vecino, estaba una casa abandonada al lado de su casa y es un vecino que ella cacha que se va a vivir ahí. Bueno, eso es lo que ella cree en ese momento, ya después se entera de lo que realmente iba a pasar, ¿no? Entonces él se va a vivir ahí, ella lo cacha, ve, y como va a la misma escuela que ella, pero va con la misma ropa, pero se da cuenta que no se baña, que etcétera, entonces ella le lleva comida y le lleva pues como un sleeping, me parece, Ajá, o sea, como cosas para que esté más cómodo. Le da ropa. Y entonces, pues obviamente él se da cuenta, empiezan a platicar y todo parte de que él le platica, o sea, aquí viene un punto de identificación muy importante, por eso lo saqué, ¿no? Que él le platica que vive solo porque se fue de su casa debido a que su mamá eligió a las parejas golpeadoras y las eligió por encima de su propio hijo. Y entonces él al principio no sabe, pero después le toca escuchar las discusiones en casa de esta chava, ¿no? Lily. En casa de Lily, cuando sus papás están peleando, bueno, más bien el papá está maltratando a la mamá y de hecho hay violación. O sea, bueno, no te lo dicen explícitamente, pero se deja ver que hay violaciones, que hay golpes, que hay maltrato. Y pues evidentemente, o sea, todas estas circunstancias lo vas viendo a lo largo de la peli, que obviamente es un spoiler, o sea, ya saben que cuando vamos a hacer análisis es spoiler, pero de lo que te das cuenta es de por qué empieza la película como empieza, en donde cuando ella tiene que hablar de su papá, no le sale una sola palabra. Tenía que decir 5 cosas positivas. Su mamá le dijo, di 5 cosas positivas de él, ¿no? Y es muy simbólico, Claro. porque todo el tiempo sale esa servilleta en donde solo están los 5 números y no dice absolutamente nada. Y esto es bien importante, o sea, esto es bien importante y yo me detengo ahí un poquito, porque esto lo vemos muchísimo en terapia. O sea, es algo con lo que nos encontramos bastante cuando un paciente no puede expresar a veces el enojo que siente hacia su mamá o hacia su papá. No se lo permite. Y es tan importante poder verbalizar en el espacio adecuado, obviamente, porque también ella pudo ahí subirse a decir 20,000 groserías, y eso quizás tampoco le hubiera ayudado, porque en realidad lo que necesitamos es un espacio de contención que te permita trabajar con ese tipo de cosas, porque es muy fuerte, porque es un dolor, pues imagínate, ¿no? Ella presenció incluso, o sea, lo que te deja ver la película es que ella presenció, vio una violación y presenció cómo su papá la golpeaba y cómo ella pues era partícipe e incluso los descubre el papá, descubre a ella teniendo relaciones con el chavo de al lado, con Atlas, y lo golpea hasta casi matarlo, que según entendí, porque no es muy explícita la película, ahí es donde se separan, ¿no? Me imagino que obviamente pues él se va a vivir a otro lado, ya no se acerca, que además, no lo dijimos, pero ahora lo digo, esta película está basada en una novela de Colin Fluber, me parece, creo que sí es Fluber. Y entonces, como novela, pues también valdría la pena leer el libro, digo, para ver qué detalles no están en la peli. Yo no lo conocía. Yo tampoco, pero bueno, hay que leerlo y ver qué, porque a veces las pelis se quedan cortas, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues por ahí empecé yo, digamos que empecé por el principio de la película, pero que al final te lo explican, ¿no? Te lo van explicando a lo largo de toda la peli. La importancia de contactar y de permitirte verbalizar todo aquello que sientes hacia una figura, sobre todo principalmente paterna o materna, ¿no? Porque sentimos mucha culpa de poder verbalizar cuando es enojo, pero cuán necesario y cuán importante es poder hacerlo en el espacio adecuado, que es en terapia, obviamente, ¿no? Y sanar tus heridas antes de involucrarte en una relación, porque entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a conectar desde las heridas, ¿no? Es correcto.
¿Por qué es tan complejo romper patrones? ¿No? Pues, ¿qué es un patrón? Es algo que vamos repitiendo, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado que es como, ¿por qué otra vez? ¿No? Sí. ¿Por qué me volví a topar con el mismo demonio en distinta carne? ¿No? ¿Cómo es posible, de acuerdo al nivel de conciencia que tengamos, hay veces que es como, es que así me tocan, ¿no? Porque, no sé, así me tocan. Exacto, me persiguen o me encuentro. Exacto. No, mamacita, tú los buscas, papacito, Papacito, tú los buscas, sí. tú los Sí. les buscas. Sí, ¿no? Sí. Que es algo está sucediendo en ti que estás buscando ese tipo de personas, porque también tú las dejas pasar por algo. No, pero es que fue el que me habló en la fiesta o lo que sea, ¿no? Bueno, no, si los dejamos pasar, sí, o sea, puede que alguien te hable, pero si tú lo dejas pasar, pues es otra historia, ¿no? Y si empieza a moverte algo, eso es también importante, es por qué nos enganchamos con las personas que nos enganchamos, ¿no? Claro. Y eso es parte de la responsabilidad personal que tenemos que asumir y la chamba que tenemos que hacer de autoconocimiento y de sanación acerca de saber cuáles son mis heridas, sanar las que pueda y las que no, cuando menos estar consciente para que pueda manejarlas mejor. Claro. ¿No? Entonces, pues aquí yo diría, lo dije hace rato, lo digo ahora. Segundo uno, ¿no? Se conocen Ryle y Lily. Segundo uno, ya había red flag. El hombre llega a la azotea golpeando cosas porque quién sabe qué pasó. Pateando una silla, ¿no? porque no le salió una cirugía como él esperaba. Exacto, ¿no? Y perdió un paciente, ¿no? ¿Qué pasa? Empezamos a justificar, ¿no? Y por ahí empieza la violencia, ¿no? Es como, claro, es que estaba frustrado, ¿no? Bueno, a ver, todos sabemos que a lo mejor podemos tener actividades sublimatorias, ¿no? Entrenar box, estás muy enojado, le pegas a la almohada, ¿no? Ok, pues eso no significa que no lo tomes en cuenta al conocer a alguien, ¿no? O sea, esa fue tu introducción, ¿no? Viste a alguien teniendo un despliegue violento, aunque no haya sido contra otra persona, pues te habla a lo mejor de alguien un poquito impulsivo. Digo, cuando menos para que lo tengas en cuenta, ¿no? Sí, poquito, sí. ¿No? Nota mental, post-it, ¿no? Porque si lo hizo, lo va a volver a hacer, ¿no? A lo mejor no va a ser contigo, pero seguro lo vas a ver patear cosas en otro momento, o frustrarse y golpear una pared, ¿no? Entonces, sí. ¿no? Esto que dices es bien importante porque a veces justificamos justo, bueno, pero le pegó a la pared. O sea, sí, pero ¿por qué pegar? O sea, porque ese es un instinto muy primario, muy primitivo, muy de niño chiquito, de no es lo que yo quiero, pum, pego, golpeo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que la violencia escala. La violencia siempre va a escalar y justo ahí nos muestran el ejemplo, fue escalando la violencia, ¿no? A tal grado que hubo un momento muy impresionante, de verdad, que es casi al final, ¿no? Bueno, cuando ya ella trae un tatuaje que es simbólico de su relación con el ex, con Atlas, y este hombre, o sea, a mí me sorprendió la capacidad analítica del fulano para asociar, que leyó hacen una reseña del restaurante este hombre, porque eso es lo que hacen en una revista, y este hombre la lee, el Ryle, que es su pareja en ese momento, y lo asocia con Lily, con que está hablando de ella, y entonces va y la obliga a que se lo lea. Y entonces él, en su afán de poder y dominación, la obliga, ella se siente muy mal, evidentemente, y la muerde en la parte donde estaba el tatuaje, ¿no? Y entonces, digo, o sea, sí se me hizo la muerde fuerte. Y la viola. Sí la violó. Yo entendí que era un intento yo quise justificarme. No. Fíjate, peor aún todavía. O sea, sí se da una violación. Que acuérdense que una violación es un intento de poder y dominación, es un despliegue de poder, no tiene nada que ver con una cuestión sexual tal cual, ¿no? Así y que era lo que él quería, ¿no? Justo como marcar su territorio, tomar el control sobre de ella, ¿no? Etcétera, ¿no? Que bueno, a ver, o sea, yo quiero ahí hacer varias pausas porque sí creo que él tenía derecho a estar enojado por ciertas cosas que estaban pasando, pero obviamente es la cuestión del manejo emocional. Todos nos enojamos, pero no todos vamos a ir a manejarlo así. A madrearte pues, a una persona. Exacto. O sea, solo porque no te gusta lo que hizo, porque no te gusta lo que pasó. Y se vale trabajar nuestras emociones y se vale de pronto tener un exabrupto y decir, esto no vuelve a pasar, tengo que trabajarlo, ¿no? Y voy y lo trabajo. Correcto. ¿No? Pero cuando empieza justo a pasar reiteradamente, entonces, bueno, repito, red flag desde el segundo uno que se conoce. Él con todo este despliegue de playboy, y es un hombre que yo diría que tiene despliegues de poder, ¿no? Así de, qué fregón soy, ¿no? Sí. Se presenta como alguien
pues sí, muy fregón, muy transparente, como el Casanova, el conquistador, ¿no? Macho alfa, ¿no? Llamémoslo, ¿no? Macho alfa. Entonces, desde ahí, pues, esta fascinación que de pronto tienen ciertas mujeres con solo ir tras ese patrón, ¿no? Y que frecuentemente sale mal, pues, te están avisando lo que es, lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Y ahí vamos. Todas hemos ido, ¿no? Sí, digámoslo, ¿no? Sí, todas hemos ido. También todas tenemos que ir aprendiendo, por supuesto, ¿no? Ay, yo, sí. Sí, sí, sí. Nunca me ha pasado ni me volverá a ocurrir. No, no me va a volver a ocurrir. No. Ay, Sí, ya fue a terapia. Estoy en terapia. Sí, también, sigue en terapia. Yo también. Sí. Eh, Ay, este pelado. Pero un hombre que tiene despliegues de poder y que ya lo viste con una cuestión impulsiva, aguas, ¿no? Porque entonces, Sí. a lo mejor impone su poder diciendo, soy un neurocirujano, aquí está el billetazo en la cara, ¿no? Ve a mi departamento, ¿no? Y soy rico, porque además sí Exacto. lo dicen en una escena. Y soy el todas mías, ¿no? Todas Ujú. quieren conmigo, todas caen, ¿no? Por eso yo decía que ahí como que se empieza a dar un jueguito de poder porque ella, no sé si consciente o inconscientemente, tal vez inconscientemente, pero como que lo retan así de, no, conmigo no, chiquito, ¿no? Conmigo no vas a tener nada más una noche y ya, ¿no? Si quieres algo conmigo, es algo bien, ¿no? Más. Que a ver, pues, ¿qué es lo que pasa cuando justamente tratas hombres así? Se enganchan más, pero por esta cuestión del poder, ¿no? También, o sea, porque cómo se les ve y viva una, ¿no? Claro. Entonces, no estoy diciendo que no puedan enamorarse y que no puedan querer, pero ¿desde qué punto queremos? Porque él también era un hombre muy herido, justamente, ¿no? Y ahorita vamos hacia allá también. Entonces yo diría que conectan desde su herida, ella desde una mujer que quería ser cuidada, que quería alguien que también la acogiera, que la viera, ¿no? Que le hiciera sentir especial, única y que le iban a cuidar, ¿no? Y si se dan cuenta es lo que logra, ¿no? O sea, logra que él le diga, tú eres la buena, tú eres la que quiero cuidar, tú eres diferente a todos Sí. los demás. Sí, Y ella, sí. ok, me siento especial. Entonces, ella siente esta parte de yo fui la que lo cambió, yo soy especial, y yo diría que desde ahí empieza gran parte de cómo luego se engancha en la violencia, ¿no? Porque es lo que sucede mucho luego, es va a cambiar, o yo lo voy a cambiar, o por mí va a cambiar. Claro. Entonces, desde Ujú. aquí, ¿no? Como ella se sintió acogida, vista, cuidada, ¿no? Por mí fue diferente, ella conecta con la herida, ¿no? Y Ryle, por su parte, también. Ryle era un hombre que había vivido un evento traumático en la niñez porque desafortunadamente mató a su hermanito, ¿no? En algún momento. Y justo por eso estaba frustrado el día de la cirugía, ¿no? Porque había pasado algo similar con un hermanito. Le tocó su propia historia, ¿no? Ajá. Y le dice, ese niño va a crecer destruido, ¿no? Justamente. Pues porque es como él estaba, ¿no? O sea, a mí, humilde entender, no sé qué diga ley, pues, pero yo creo que la herida que traía Ryle, porque eso es lo que pasa cuando no trabajamos nuestros traumas, es yo lastimo a los que amo, ¿no? Exacto, exacto. Lo intenta reparar con su profesión, que es lo que hacemos en general, reparamos cosas a veces en lo que estudiamos, etcétera, que es al contrario, ¿no? Ahora voy a salvar gente, etcétera, pero aún así a veces no basta si no trabajamos esas heridas, ¿no? Para poder subsanar eso, ¿no? Poderlo transitar. Entonces, obviamente guarda mucho enojo, mucho dolor, es impulsivo, no ha aprendido a manejarlo, ¿no? Y de repente le es inevitable ceder a esta herida, que es a veces lo que nos pasa, terminamos haciendo lo que no queremos hacer, que es efectivamente de pronto se me va y lastimo a los que amo, así como de repente se me fue en un accidente y maté a mi hermanito, ¿no? Es la paradoja, ¿no? Había sido creo que con una pistola, ¿no? Sí. Algo así. Sí, estaban jugando con un arma de su papá. Uh-huh. Y precisamente para que ustedes empiecen a reconocer sus heridas, para que empiecen a darse cuenta qué cosas tienen que trabajar, las invitamos a que vean todos nuestros contenidos. Saben que nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok, Uh-huh. ¿no? Claro, sabemos y reiteramos siempre que no es un trabajo de terapia, obviamente, lo que hacemos aquí, pero es un comienzo, es una invitación a cuestionar. Y al empezar a cuestionar, tú puedes encontrar justamente esto que decía Ana. Uh-huh. Cuando tú conoces tu herida, no va a desaparecer esa herida, pero ¿qué crees? Que el dolor sí va a comenzar a bajar en tanto haya más conocimiento y tú aprendas cómo manejarla, no Uh-huh. permitir que sea la herida la que decida, Uh-huh. porque la paradoja de esto es que terminas haciendo justo, es la profecía autocumplida, Claro. ¿no? A eso Sí. que tanto le temes, lo terminas haciendo, que Uh-huh. es, yo lastimo a las personas, él se hizo esa idea porque en un error efectivamente jugaron con el arma de papá,
mata a su hermanito y lo carga toda su vida. Ujú. Y entonces se conecta con la herida de la otra, que tiene un papá violento, ¿no? Ujú. Que nunca trabajó tal vez, o por lo menos eso sugiere la peli, Ujú. que no trabajó esa herida y que desde ahí se empieza a relacionar en un quizá intento también inconsciente de reparar a través de decir, de esto que decía Ana, yo Ujú. lo cambié, yo modifiqué, o sea, es una forma retorcida Ujú. de modificar el patrón que le puede pasar a más de una persona, que es, con él sí voy a poder reparar lo que con mi padre no pude hacer. Claro. Que Sí. no ocurre, evidentemente, porque no podemos reparar personas, ni siquiera los psicólogos lo hacemos, te acompañamos en tu autorreparación, Claro. pero no reparamos personas, Claro. ¿no? Sí. Entonces, esos puntos creo que son bien importantes, o sea, Ujú. el darte cuenta que la herida es, tuve un padre violento, no puedo perdonarlo a él y perdonarme quizás a mí no haber hecho algo antes, o no sé, la cantidad de cosas que tuviera, tanto así que no pudo hablar y no tenía por qué hacerlo, ¿no? Digo, en otro momento y más trabajado en terapia, le hubiera dicho a la mamá, yo no voy a decir nada bueno de él porque no tengo nada bueno que decir. Claro. No me nace. Sí. ¿Para qué vamos a fingir? Ujú. ¿No? Y por eso al final la escena simbólica de que va y le deja la servilleta vacía Claro. en su tumba, ¿no? Así como, Ujú. con esto yo ya te suelto y te Ujú. dejo ir y listo. Y puedo aceptar que es lo que es, hay lo que hay. A lo mejor no reconozco cosas buenas en ti, pero ya, estamos en paz. pues, Estamos ¿no? en paz, Sí. ajá, ya no cargo con esto. Y él, Ryle, por su parte, también tenía que trabajar un chorro esto, pues porque no es que sea un villano, o sea, yo sé que usualmente vemos como que el abusador es el villano, también son personas heridas. No significa que lo justifica, por No, favor. en Claro que absoluto. no, pues. Pero él también tenía mucho que trabajar. O sea, esta parte del conquistador serial, el Casanova, también es una defensa, ¿no? ¿Para qué? Para no ser vulnerable y no conectar. Obviamente me mantengo a salvo si no tengo que conectar con alguien, ¿no? Y al mismo tiempo me hace sentir deseado, me hace sentir poderoso, me hace sentir fregón, pero a una distancia segura, ¿no? Y de una manera efímera. Exacto, ¿no? Y me da esta ilusión de sí puedo, ¿no? Ujú. Y por eso que ninguna se me niegue y también pues obviamente conectan por ese lado, ¿no? Su deseo de poseer, ¿no? De comprobar esta capacidad de sí poder tener a alguien, ¿no? Ujú. Entonces aquí ya brinca esa barrera, ya no está a una distancia segura, llamémosle, y por eso es que también se empiezan a dar estas cosas, ¿no? Es la importancia de entrar a una relación conociéndonos, trabajándonos o habiéndonos trabajado y con conciencia, ¿no? Con conciencia de, número uno, posesión no es amor, ¿no? Ujú. Que creo que luego eso pasa en este tipo de Se relaciones confunde violentas mucho, también. muchísimo. ¿no? Enamoramiento tampoco es amor, ojo, enamoramiento es la primera etapa de una relación y es donde está la idealización y todo es color de rosa. Cuando realmente podemos decir que llegó el amor es cuando ya nos dimos todas nuestras caras, facetas y aún así decidimos elegirnos, ¿no? Ujú. Ahí sí, ¿no? Pero aquí pues pasan esas facetas, ¿no? Empiezan a entrar justo las otras caras y ya no está obviamente tan padre, no salen nuestros demonios, digamos, pues empieza el círculo de la violencia que empieza a crecer, ¿no? Donde él tiene estos momentos donde no puede evitar dañar, ¿no? Se me fue. ¿no? Ujú. Ujú. Manipulador, como suele Manipulador. suceder en los círculos de la violencia, porque se ve como le dice como, esto no fue nada, dime que no fue nada, ¿no? Dime que todo está bien, ¿no? Ujú. Sí, Sí, eso que estás sintiendo no es real, te equivocas, esto fue un accidente, Ajá, no lo provoqué yo, ¿no? O sea, fuiste tú, descuidada, que no te fijaste que estaba en la escalera y ups, y te caíste, claro. ¿no? Ujú. Ahora, ahí es donde yo voy a decir que era válido el malestar de Ryle en el sentido de surgen ahí ciertas situaciones que lo hacen tener molestia y desconfianza y me parece muy válido su malestar. Ujú. ¿Por qué? Porque, a ver, no, espérate. Y lo voy a preguntar a todo el foro en general, todos los aquí presentes. ¿Qué harían si van al baño y se encuentran a su pareja saliendo del baño con su ex? O sea, ¿qué se imaginan? Híjole, o sea, no sé. ¿No se enojarían? ¿No? A ver, ¿te metes al baño con los dos? Orgía. Ah, bueno. Swinger. Empecemos el swinger. Esa fue otra opción. ¿no? Sí. ¿Te enojarías? Sí, realmente. ¿Te enojarías? Sí. ¿Le sacaría de onda? Ok. Es válido su malestar. A mí también me enojaría ver a mi pareja saliendo del baño en un restaurante con su ex. ¿Sabes? O sea, sí, ¿sí? pero no justifica No, lo que no, hagas por después. eso dije, es válido su malestar. Lo que hace con su malestar
ya es otra cosa, ¿no? Porque no está trabajado, porque no tiene inteligencia emocional y porque se deja ir por la parte impulsiva. Por eso era una red flag lo que pasó desde el minuto 1, pues, ¿no? Pero su malestar en sí era válido, pues, ¿no? Y creo que, claro que te mueve desconfianza si ves a tu pareja saliendo del baño, que ya me parece algo delicado con su ex, ¿no? Sí. O sea, claro que sugiere otra cosa, pero primero platica. Ahora, Exacto, bueno, lo manejas distinto. A mí me mueve la cuestión, a mí, pero porque ese es mi proceso personal y porque es algo que yo defiendo mucho cuando hablo al respecto del amor. A mí me sigue moviendo que al final la película es un cliché del amor romántico, otra vez. ¿Por qué? Porque casarse, tener hijos, es el fin. Y es como el ciclo que uno tiene que perseguir. Perdón, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y yo creo que hoy hay muchísimas más alternativas que eso. Y sí me parece de pronto que, pues bueno, es un ejemplo de, ¿no? No digo que todas las películas tengan que ser como yo las vea, algo más progresista, ¿no? O progre, pues, como... Pero esa parte a mí me genera un poquito de escozor también, porque digo, híjole, o sea, desde el momento en que ella justo como se da a desear, pero se da a desear con una persona que es una red flag, y que entonces vas directito a seguir el patrón, ¿no? Entonces, no sé, yo sigo pensando ahí, o sea, en un escenario ideal, creo que si ella hubiera tomado terapia, no le habría hecho caso desde el principio, ¿no? Y él también, o sea, vaya, es muy importante, por eso decía la importancia de trabajarnos antes de entrar en una relación y entrar con plena conciencia de quién somos, qué podemos tolerar y qué no. Porque claro que el hablar incluso de estos temas de cuáles son los límites para mí, no mames, obviamente salir del baño con tu ex no entra dentro de eso, ¿sabes? Sí. Bueno, a lo mejor hay quien sí, no lo sé. Hablarlo. ¿Qué es para ti lealtad? ¿Qué es confianza? Si me haces esto, o sea, ahí se termina. Y entonces ahí a lo mejor ya ni siquiera hay paso a esta parte impulsiva de, no, es como, No, o sea, ya a ver, está, exacto, ya está, ¿no? se terminó. Ahora, él lo intenta hacer torpemente después de ese primer episodio donde se agarra a golpes con Atlas, que obviamente ahí ya malo, pues. Ahora, claro, Atlas estaba preocupado porque le acaba de ver el golpe en el ojo, Claro, ¿no? porque él asume enseguida que ella está viviendo ese mismo patrón que conoce de su propia familia y de la familia de ella. Claro, y tenía razón, Sí, al final sí, del en día. cierto modo. Sí. Incluso la importancia de cómo se abordan los conflictos, ¿no? Y tener platicado de qué va a pasar. O incluso en qué momento, ¿sabes qué? Cuando te diga no me sigas, o sea, dame chance, ¿no? Claro. Que es lo que pasa cuando lo persigue en la escalera y entonces él empuja, ¿no? Y tampoco lo justifica él, por supuesto, ¿no? Pero, repito, importancia de conocernos, trabajarnos, saber hasta dónde ponemos y poderlo también comunicar. Todos, ¿no? Él le dice, después de ese primer evento, con él no, o sea, así como poniendo su límite, ya después de haberlo manejado muy mal, pero con él no. Y ella le dice, ok. Obviamente, como ya había empezado el miedo, la desconfianza, él ya está ciscado, ella también, le encuentra después el teléfono del ex, que obviamente, vuelvo a repetir, si yo le acabo de decir a mi pareja, please no, o sea, esto ya se volvió tema delicado, y me encuentro el número escondido, también pensarías mal. Sí, te enojarías. Pésima forma de manejarlo, hombre muy herido, hombre traumatizado y con muchos conflictos. Sí, ¿no? Solo digo que ese primer malestar fue válido, pues como se maneja, evidentemente sabemos la historia, pésimo, ¿no? Entonces, yo en eso puntualizaría, ¿no? Cómo es súper importante este autoconocimiento y esta autosanación antes de entrar en una relación. Sí. Sí, porque al final ahí pueden ver un poquito un ejemplo de un amor tóxico, ¿no? Que puede ser hermoso, muy hermoso, y a la vez sumamente destructivo. Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a pagar el precio de la autodestrucción o una destrucción de ambos? Porque al final, pues él también se está haciendo daño, ¿no? Al hacerle daño a ella. Y sí, o sea, Ana está ofreciendo una cara que es difícil mirar, porque cuando miramos desde afuera, pues siempre vemos una víctima y un victimario. Pero al final entendemos, bueno, eso ya lo entendemos en un espacio más terapéutico, que el victimario también fue víctima de otras cosas, ¿no? De otras vivencias y que también tiene heridas. Y es un trabajo difícil, o sea, es difícil, pero creo que como terapeutas nos toca realizarlo. Claro. Como personas comunes y corrientes en una vida común y corriente, si así lo quieren ver, pues justo tenemos que entender eso. No podemos cambiar absolutamente a nadie y reparando a otra persona no vamos a reparar nuestra historia personal, porque es justo lo que decías hace rato sobre lo que siempre les digo, que los vacíos internos nunca se van a llenar de afuera, ¿no? Claro.
¿no? Y que aún así eso, repetimos, no justifica nada, ¿no? El saber es un hombre o una mujer herido, no justifica las cosas que hacen, ¿eh? Ojo, nos ayuda a entender a lo mejor que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero de ahí delegamos responsabilidad de vuelta, esto es tu chama trabajarlo, porque algo que también justo se ve es que él no tiene conciencia de la importancia que está teniendo todas estas cosas que está haciendo, ¿no? Claro. Que es algo que suele pasar mucho con víctimas victimarios, ¿no? Sí. Justo. Y por eso el dime que no pasó nada, ¿no? Sí, Y yo te amo sí, y tal, ¿no? sí. Que es parte del ciclo de la violencia y cómo empieza a escalar, ¿no? Y se empieza a ver este ciclo de la luna de miel, el regalo de la culpa, la reparación, ¿no? Y de pronto empieza a subir de nuevo el humo, bueno, el humo, el calor de la olla, digamos, hasta que vuelve a haber otro evento donde explota la situación, ¿no? Y así nos vamos, y cada vez es más grande y más grande y más grande, ¿no? Entonces, algo que es muy difícil ahí para la persona que está siendo la víctima, ¿no? Es pues esta disonancia cognitiva que entra de cómo es posible que la persona que me ama me esté dañando de esta forma, esa ¿no? manera. Y eso es lo que muchas veces los mantiene ahí a la par de las promesas de cambio, ¿no? Sí. Y entonces ahí también viene un claro ejemplo de la normalización de la violencia. O lo que ocurre a propósito de que en otro programa, en el anterior, hablábamos sobre el ciclo de abuso narcisista, ¿no? Cuando uno está dentro de un ciclo de abuso, lo primero que empezamos a hacer es flexibilizar nuestros propios límites, porque eso nos permite adaptarnos. Acuérdense que el cerebro todo el tiempo va a estar buscando nuestra adaptación para llegar a un equilibrio. Entonces, eso nos obliga a que si teníamos límites muy claros o valores, los empecemos como a extender como si fueran un, ¿cómo se llama esto que se jala? ¿Las ligas? Un resorte, una liga. Y entonces los hacemos cada vez más y más largos, de tal manera que de repente ya los desconocemos y ya no somos nosotros, porque somos adaptándonos a lo que la otra persona exige. Pero te desdibujas a ti misma o a ti mismo, ¿no? Claro. Y en ese desdibujarte, obviamente te pierdes y obviamente no hay empoderamiento, que es lo que ella empieza a hacer. Y yo creo que con esto podemos un poco empezar a cerrar, pero es lo que ella empieza a hacer cuando le dice este discurso a su bebé, ¿no? Que le dice, aquí vamos a romper el círculo, porque además casualmente es una niña, ¿no? Entonces le dice, ya aquí conmigo se acaba. O sea, tú ya no vas a llegar a eso porque yo no te voy a regalar ese entorno, ¿no? Te voy a dar un entorno distinto que aunque implique para mí renunciar a lo que era mi concepto de amor, de aquí en adelante construimos desde otro lugar. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues cuán importante es llegar a hacer esos procesos personales que nos hacen romper los ciclos y mandatos sociales. Claro. Mandatos familiares que a veces traemos o sociales y no nos damos cuenta. Claro, sí. Ahora, yo ahí, también ya para empezar a cerrar, puntualizaría un par de cosas que me parecen muy importantes, que es, no se refleja, no sé si en el libro, lo voy a tener que leer, sí, pero cuando menos en la película no se refleja justo lo difícil que fue el proceso de recuperación o de sanación de ella, ¿no? Seguro. Que es algo que ocurre mucho con víctimas de violencia, tanto salir, porque aquí, digamos, a la segunda, tercera se fue. A la tercera, ¿no? afortunadamente. Afortunadamente. Porque a veces ya no hay una cuarta, o sea, más bien la cuarta ya no pudiste salir, a veces mueres en el proceso. Claro. ¿no? O te quedas ahí muchos años, y se sigue, como le pasó a su mamá, ¿no? Que hasta que se murió el papá, pues ahí, ¿no? Murió la violencia, pero la violencia que se quedó dentro de ella, pues ahí se quedó, ¿no? De todos esos años a su lado. De hecho, ella le pregunta a su mamá, ¿no? ¿Por qué no te fuiste? Y ella le dice que lo quería mucho. Que era peor para ella estar sin él, o sea, como separarse de él, ¿no? Que le daba como mucho miedo y así dices, qué triste, claro. ¿no? Y a Lily la ayuda Atlas a salir de ahí, que no sé qué tanto, como dice Ley, como medio cliché, no sé qué tanto me encanta ese concepto porque pareciera que el príncipe azul llega y te rescata, ¿no? Entonces esa parte no me encanta, pues, pero bueno, así va la obra. Le da el pues. apoyo. Pero digamos que le regresó el apoyo que le dio ella eventualmente, en la infancia. Veámoslo así, justo para que nos moleste, porque he leído varias críticas al respecto y dije, bueno, lo vamos a mencionar, pues. Repito la importancia de cómo las víctimas llevan un proceso de sanación. O sea, ojalá fuera algo tan sencillo y repito como se ve en la película, ¿no? Me separo, pero... Ya dije que no, ya no más, adiós. Exacto, pero puedes estar cerca de la niña. O sea, a ver, ojo, dos cosas. Uno, es cierto que para él no hubo consecuencias y eso no me parece adecuado, ¿no? O sea, que ella no, por ejemplo, no denunció, no
estableció condiciones para que él pudiera estar de nuevo cerca de ella y de la niña, porque al final él también iba a querer una niña, y como que reflejándole a él este discurso de si tú vieras que ella está en algún momento con alguien que hace las cosas que tú has hecho, ¿qué harías? ¿No? Y como que él ya hace este proceso o Claro, pero eso conexión. no es una terapia, ¿no? Exacto, O sea, eso ¿no? no es como, sí, Sí. soy diferente ahora. Exacto, y antes de eso se ve como, pero es que voy a conseguir ayuda. A ver, tengan cuidado con esos discursos. No lo consigas por mí. Si tú no tienes la conciencia de que lo tienes que hacer por ti No sirve. desde la primera y que no estuvo chido de ninguna forma lo que pasó y que tú lo tienes que hacer por ti porque no está bien que reacciones así, tampoco quiero que lo hagas por mí, ¿no? Y no por orgullo, sino porque eso no es genuino. Nadie que quiera cambiar por ti va a cambiar en serio. Se cambia Es por correcto. convicción propia. Porque quieres. Entonces, aguas con esos discursos. Es cierto que no hubo consecuencias para él y que eso no está bien, ¿no? Y que hay que tomar medidas, sobre todo si va a haber una cuestión ahí como medio de co-parenting, porque al final, pues entonces, igual puede en algún momento perder los estribos con la niña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, fíjense también eso en sus parejas, todo el mundo, cómo reacciona la gente en momentos de estrés, bajo presión, etcétera, ¿no? Porque ser papá, vaya que es estresante. Yo sí. Ella ya lo vivió cerca de mí. Yo lo viví de lejos con mi vinito y yo, ¿qué se me hace que no voy a hacer nada? Sí, se convenció. No, mis respetos para todos los padres de familia. Tiene su encanto, pero es cansado. Es un poquito cansado. Y es estresante y te trata de todas las formas, Un poquito, por supuesto. un poquito, sí. ¿no? Pues sí. Entonces, pues sí, yo repito, puntualizaría esas dos cosas, ¿no? Que no es sencillo, que conlleva un proceso de sanación, salir de un proceso de violencia, y que hay que tener mucho cuidado con observar esas cosas en una relación, ¿no? Correcto. Trabajarnos, conocernos y autorresponsabilizarnos. Y lo mismo que les hemos dicho, escuchen a su intuición. Si hay algo dentro de ti, algo aunque sea chiquito, porque a veces parece una voz minúscula, pero te está diciendo que aunque todo parezca bello y color de rosa, que algo no está bien, hazle caso. Porque a veces esa pequeña intuición, esa vocecita chiquita, te está diciendo que estás con una persona narcisista y que estás en medio del love bombing, ¿no? Que parece un amor de película y romántico y hermoso de te doy todo, pídeme todo lo que quieras ahorita. Y a lo mejor lo hace ese día, pero con la misma mano en la cintura con la que después va a destruir toda tu voluntad. Entonces sale bastante caro, ¿no? Y por eso cuando oigamos esa voz hay que correr a terapia. Ya saben que tenemos consultorio, al sur, ya hace mucho que no lo decíamos, pero al sur de la ciudad, en Narvarte, ¿en dónde más? En Mixcoac, en línea. En línea también. De México para el Y mundo. si no quieren con nosotras, no hay problema, pero busquen un terapeuta y se vale pedir cédulas, ¿de acuerdo? Y también sigan todos nuestros contenidos. Acuérdense que, ¿en dónde estamos, Ana? Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, como parece chiste, pero es patología. Y YouTube. siempre se le olvida YouTube. No, Sí. Bueno. uy. Campanita. Y todas las plataformas de audio. Sí. Compartan contenidos, por favor, y síganos mandando sugerencias de programas. Bye.